Y partimos. Entonces, la clase pasada habíamos estado viendo esto de las relaciones y, ¿cómo se llama? Habíamos quedado en la composición de relaciones. Y esto de la composición de relaciones se parecía bastante a esta propiedad que era la transitividad, pero en realidad no es lo mismo porque la transitividad es una propiedad que se comprueba sobre una relación, mientras que cuando yo estoy componiendo relaciones, por lo menos ya tengo dos relaciones y voy a estar generando pares ordenados cuya última componente de la primera relación tiene que ser igual a la primera componente de la segunda relación, ¿ya? Entonces se parece un poquito a la transitividad, pero no era así. Y ahí estuvimos viendo ejemplos de qué era lo que significaba realmente la composición entre relaciones y habíamos terminado con un ejemplo, ¿cierto?, de cuando alguien era padre o madre de la otra persona, entonces luego qué significaba la composición de estas relaciones y vimos qué significaba que iba a ser abuelo o abuela y si seguíamos componiendo íbamos a llegar a bisabuelo, bisabuela y así íbamos a continuar con estas composiciones de relaciones. Y en particular habíamos determinado que eso nos sirve, lo de la composición de las relaciones, para determinar cuándo una relación cumple la transitividad. Porque la transitividad, habíamos visto que teníamos representaciones, distintos tipos de representaciones y no era tan fácil de comprobar cuando una relación era transitiva. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a ver, vamos a partir viendo algunas formas alternativas de cómo comprender esto de las relaciones. Y haciendo el símil con las funciones nosotros tenemos una forma gráfica de ver qué es lo que representan las funciones. Típicamente vamos a poner esto en ejes de coordenadas cartesianas, ¿cierto? Y vamos a hacer una rayita, puede ser continua, puede ser discontinua, dependiendo de en qué conjuntos estén definidos estas funciones, ¿cierto? Y de forma visual, nosotros comprendemos los humanos mucho mejor las cosas y por ello también para hacer algo equivalente en las relaciones es que vamos a partir viendo, esto es como una mini introducción y realmente mini introducción a el siguiente gran tópico que vamos a ver en el curso que es sobre grafos, ¿ya? Y en particular aquí va a ser necesario ver un poquito de grafos dirigidos, pero es bastante simple la noción inicial y también luego vamos a ver otra forma de representar las mismas relaciones, que ya es algo más computacional, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque en el fondo, como les dije, los humanos somos muy buenos para ver dibujos, nos encanta ver dibujos y así hacemos esquemas y nos queda mucho más claras las cosas. Pero el computador no es bueno viendo dibujos, ¿ya? El computador no entiende mucho de dibujo, no le interesan, y por lo tanto, cuando nosotros queramos resolver este tipo de problemas en un computador, siempre es necesario llevarlo a representaciones matriciales, ¿ya? Incluso si avanzo mucho más en la carrera, por ejemplo, yo también dicto un curso de computación gráfica y ahí las matrices van para arriba y para abajo. Eh, todo lo- Todas las cosas de computación gráfica, y eso involucra todos los juegos que ustedes utilizan hoy en día, todas las consolas, todo ese tipo de cosas, todo es matricial. Utilizar la GPU es básicamente agarrar arreglos y son matrices y multiplicarlos por millones de matrices y hacer un montón de otras cosas. Entonces el computador funciona súper bien con matrices, pero los humanos, para entender lo que está haciendo el computador, muchas veces nos gusta hacer dibujitos y esos dibujitos son bastante explicativos y bien, eh, nos indican súper bien cómo entender esto. Entonces, básicamente una noción de grafo, ya vamos a tener dos cosas que son importantes. Vamos a tener los vértices, que van a ser pelotas, si lo quieren ver así, son círculos que representan elementos dentro de un conjunto. Y vamos a decir que dos elementos van a estar relacionados si existe, entonces una flecha que vaya de un elemento al otro elemento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si el par ordenado A, B pertenece a la relación, va a haber una flecha que va a salir del círculo A y sale la flecha y va a llegar al círculo B y llega al círculo B, ¿ya? También se pueden dar cosas como que un nodo, es decir, un elemento del conjunto, se relacione consigo mismo y eso va a significar que la flecha sale del nodo y vuelve a sí mismo.
¿ya? Eso es el concepto de bucle, ¿cierto? Esto es una palabra en francés que es simplemente girar, ¿ya? O darse la vuelta. Y un bucle es efectivamente darse la vuelta, que también es muy relacionado con un loop, que es la palabra en inglés para hacer ciclos, ¿ya? Entonces, vayamos a la representación visual. Aquí nosotros tenemos una relación, ya que está definida en este conjunto de los números enteros del 1 al 4, y la relación está definida por estos pares ordenados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir este par ordenado 1,1? Significa que tiene que haber una flecha que sale del 1 y vuelve al 1, ¿ya? Este 1,3 significa que debe haber una flecha que salga del 1 y llegue al 3, ¿ya? Fíjense más adelante que también está el 3,1, así que ahora va a haber también de nuevo otra flecha, pero va a ir en el otro sentido. Va a salir del 3 y va a llegar al 1. Entonces aquí, como ya les hemos estado contando en este curso, el orden de las tuplas es muy relevante. El 1,3 no es lo mismo que el 3,1 para una tupla. Para un conjunto sí, ¿ya? Si fueran elementos de un conjunto, el 1,3 y el 3,1 es el mismo conjunto, pero como estamos hablando de tupla, el orden sí importa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí estarían los primeros dos. Tengo una flechita que sale del 1 y vuelve al 1. Una flechita que sale del 1 y va al 3. Veamos cuáles son las que involucran al 2. Tengo una flechita que sale del 2 y va al 1, sale del 2 y va al 3, sale del 2 y va al 4. ¿Ya? Ya están esas tres flechitas. Tengo una que sale del 3 y se devuelve al 1, así que ahí voy a tener un loop, ¿cierto? Una que sale del 3 y va al 2, y también eso me va a generar un loop, y una que sale del 4 y va al 1, ¿sí? Que serían esas que están ahí, ¿ya? Entonces, esta es una representación visual de nuestra relación. ¿Y qué es lo que voy a tener que hacer yo cuando quiera hacer una representación visual? Tengo que fijarme en dónde está definida la relación. Estos son los elementos, ¿ya? Si mi conjunto fueran personas, por ejemplo, Claudio, Francisca y Andrés, ¿ya? Entonces aquí este sería el nodo Francisca, el nodo Claudio, el nodo Andrés, ¿ya? Da lo mismo. Los círculos o nodos van a representar los elementos del conjunto y yo voy a hacer una flechita cada vez que exista un par ordenado dentro de la relación que vaya de un nodo inicial a un nodo final. Eso es todo lo que hay que comprender sobre grafos, dirigidos para entender cómo es una relación a nivel visual. Entonces, aquí nos importa comprender ahora visualmente qué significan las propiedades que hemos visto. Nosotros vimos cuatro grandes propiedades, que era la reflexión, la simetría, la antisimetría, que no es opuesto a la simetría, hay que recordar eso. Simetría no es opuesto a antisimetría. Y la transitividad, ¿ya? Entonces, la reflexión establece que cada vértice debe tener un bucle, es decir, que cada vértice se relaciona consigo mismo, ¿ya? Y la pregunta natural ¿es esta relación, esta que vemos aquí, este grafo, es esta una relación reflexiva? ¿Sí? No. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque basta con que yo, o sea, cuando yo quiero demostrar que algo no se cumple, basta con que yo encuentro un contraejemplo y aquí yo podría fijarme en el 2 y decir, no existe una flecha que salga del 2 y vuelva al 2. Por lo tanto, me da lo mismo que pase con los demás, esto ya no es reflexivo. Y si yo quisiera hacerlo reflexivo, entonces tendría que añadir estas flechitas tal y como aparece ahí, ¿ya? La simetría, ¿qué establece la simetría? Dice, si, ya aquí hay un condicional, si hay un arco entre vértices A y B, debe haber un arco entre B y A. Nueva pregunta, ¿es esta relación simétrica? No, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Quién me da un contraejemplo? ¿Quién falta? Por ejemplo, hay de 4 a 1, pero no de 1 a 4. Perfecto. Entonces, como no existe la flecha que vaya del 1 al 4, entonces esta relación ya no es simétrica. Y, por ejemplo, si yo quisiera que se cumpliese la simetría, tendría que agregar todas estas flechitas. La que va del 1 al 4, la que va del 4 al 2 y la que va del 1 al 2.
Bien, volvamos entonces a nuestra relación original y veamos ahora si se cumple la antisimetría. ¿Qué es lo que establece la antisimetría? Si hay un arco entre vértices A y B en ese orden, y además donde A tiene que ser distinto de B, no puede haber un arco entre B y A. Entonces, aquí, a diferencia de las anteriores, no nos interesa agregar arcos, nos interesa eliminar arcos. Entonces, si es que es necesario. Entonces, la pregunta aquí ¿es esta relación antisimétrica? ¿No? No. No, ok. ¿A quién tengo que eliminar? Uno del 1 al 3 o del 3 a 1. No los Ya, dos. ok. ¿Algo más? También del 2 al 3 o del 3 al 2, uno de esos dos. Claro, 2 3 o 3 2. ¿Ya? Entonces, efectivamente, si yo eliminase, por ejemplo, aquí escogí del 3 al 1 y del 3 al 2, entonces ahí sí ya se cumpliría la antisimetría. ¿Ya? Por último, volvamos a nuestra relación original y preguntémonos qué pasa con la transitividad. La transitividad dice que si hay vértices que van del A al B en ese orden y de B al C en ese orden, entonces debe haber un arco entre A y C. Nueva pregunta, ¿es esta relación transitiva? No, no con pregunta. Yo hice la pregunta, así que me tienen que responder. Sí, ya que ¿Sí? solamente hay uno, porque dice si hay un arco. Dice, pero dice, sí, es que en realidad eso es, si existe un arco entre A y B Ya. y existe un arco entre B y C, entonces debe existir un arco entre A y C y esto es genérico, ¿ya? En el fondo tiene que, por ejemplo, aquí tú estás diciendo, si existe un arco entre 3 y 2 y existe un arco entre 2 y 3, entonces debe existir un arco entre 3 y 3. Porque fíjate que tomaste A como 3, B como 2, ¿cierto? Y después el B sigue siendo 2 y el C de nuevo es el 3. Entonces debería existir el 3,3, ¿ya? Y en este caso no existe. Entonces encontré un contraejemplo y ya puedo asegurar que esta relación no es transitiva, ¿ya? Pueden haber varios ejemplos más, por ejemplo, no sé, a ver aquí, puedo ir de el 2, miren, fíjense en esta sí se cumple. Puedo ir del 2 al 3 y del 3 al 1, entonces debo poder ir del 2 al 1, y eso sí está, ¿ya? Pero puedo ir del 1 al 3 y del 3 al 2, pero no puedo ir del 1 al 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tenemos que buscar todas las combinaciones posibles y por eso es súper complicado comprobar la transitividad. Entonces lo Ya, mejor siempre es ver un contraejemplo. o sea, es buscar un contraejemplo, pero hay veces que la relación sí es transitiva y comprobarlo es lo que es difícil, ¿ya? O sea, profe, aquí no entendí. En la Dime. antisimetría y en la transitividad, solo basta que uno se equivoque. No, no. Para cualquiera de estas propiedades, ¿ya? Si no se cumple para uno, entonces yo puedo decir que dicha propiedad no se cumple para la relación, ¿ya? Por ejemplo, cuando estábamos hablando de reflexividad, yo dije, no existe el arco que va del 2 al 2. Entonces la propiedad de reflexión no se cumple. Cuando vimos simetría, dijimos, por ejemplo, existe del 2 al 1, pero no del 1 al 2, así que con eso la simetría ya no se cumple. La antisimetría existe del 1 al 3 y también existe del 3 al 1, y el 1 y el 3 son distintos. Entonces la antisimetría, ya encontré un contraejemplo y la antisimetría tampoco se cumple. Y para la transitividad vimos un ejemplo, por ejemplo, que existe del 1 al 3 y del 3 al 2, pero no del 1 al 2. Entonces ya con eso, como encontré contraejemplos, puedo determinar que estas cuatro propiedades no se cumplen en esta relación. Ya. ¿Ok? Entonces, ahí hay un ejemplo para comprobar que efectivamente no se cumple la transitividad porque encontré un contraejemplo que
me dice que existen pares ordenados que permiten comprobar que la transitividad no se cumple. Gonzalo dice que si tiene que haber solo una para que sea transitiva o tienen que ser todas. Tiene que cumplirse para todo subconjunto de vértices que cumpla con esto. Si hay una conexión de A a B y hay una conexión de B a C, entonces debe existir una conexión de A a C. Y eso se tiene que cumplir para cualquiera de los que cumplan. Ahora, fíjate tú que, por ejemplo, alguien podría decir, ya, supongamos que yo quiero probar algo con el 4 y el 3. Entonces tú dirías, por ejemplo, podrías decir esto, existe alguien que va del 4 al 3, pero en realidad eso ya no existe, entonces ya partimos mal. Por lo tanto, no es necesario que ir del 4 al 3 y como del 3 puedo ir al 1, entonces tengo que poder ir del 4 al 1. Pero como ya no existe la primera, entonces esto ya es falso. Y como este es un implica, partiste de algo falso, da lo mismo el resto, se acabó. ¿Ya? Eso es verdadero. Entonces no es que tenga que cumplirlo para todas las conexiones, porque si no, en realidad, las únicas relaciones que serían transitivas en donde todos estén conectados con todos. Y no es necesariamente así. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta aquí? Continuamos. Entonces, ya les dije eso, esta relación no cumple con ninguna de estas 4 propiedades. Y eso es nuestra representación visual, que es bonita, es fácil de comprender para los humanos, etcétera, pero como ya les advertí, cuando trabajamos en el computador, el computador entiende cosas numéricas, ¿ya? Y en particular, hoy en día está súper optimizado, por ejemplo, las tarjetas gráficas para trabajar con puras cosas matriciales. Entonces, es necesario que nosotros ataquemos este problema también a partir de lo que va a ser la representación matricial de una relación, y para ello entonces es necesario comprender lo que es una matriz booleana, ¿ya? Una matriz booleana, ¿ya?, va a tener componentes en la fila I, columna J, que va a ser igual a un 1 o un 0, ¿ya? Es decir, mi matriz solamente va a tener unos o ceros. Va a tener un 1 si la fila I, ¿ya?, que pertenece al elemento inicial de la tupla, y la columna J, que pertenece a la segunda componente de la tupla, pertenece a la relación, ¿ya? Y un 0 si no. Entonces yo tengo pares ordenados, entonces si la fila definida para el primer elemento con la columna definida para el segundo elemento pertenecen a la relación, yo voy a poner un 1. Y en cualquier otro caso pongo un 0. Y por lo tanto, en esto, dado que A es el conjunto donde están las primeras componentes y este tiene M de mamá componentes, y en cambio B tiene N componentes, entonces la matriz va a tener M filas, es decir, esta cantidad de filas del conjunto de partida, y N columnas, es decir, la cantidad del conjunto de la segunda componente. Ok, entonces, vayamos a ver cómo sería esta matriz. Si tenemos una matriz A, ¿ya? Perdón, tenemos un conjunto A que va del 1 al 3 y B que va del 1 al 2, donde la relación se define en A cruz B. Y voy a decir que esta relación voy a tener todos los pares ordenados tal que la primera componente es mayor que la segunda. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la representación matricial? Primero que nada, ¿quién va a ser mis filas? ¿El conjunto A o el conjunto B? ¿El B? Las filas. Las La. filas. La A, ok. Y de forma natural, entonces, la columna va a ser el conjunto B. Es decir, aquí voy a poner el 1, el 2 y el 3, y aquí voy a poner el 1 y el 2. ¿Ya? Por ejemplo, si ya les di ese orden, 1, 2, 3 hacia abajo y 1, 2 hacia el lado, ¿el 1,1 debería estar encendido o no? Cuando digo, 0 debería ser su valor. cuando digo encendido es un 1 y cuando digo apagado es un 0. El 1, 1. Apagado. Apagado, ¿cierto? Es un 0. ¿Por qué? Porque estoy viendo esto, 1,1. Y el 1,1, estoy diciendo, ¿el 1 es mayor que el 1? No. Entonces el 1,1 no pertenece a la relación.
¿Qué pasa con el 1, 2? 0, 0, muy bien. ¿Qué pasa con el 2, 1? 1, Ya, muy bien. Entonces, si expandimos la idea, aquí está efectivamente nuestra matriz. El primer conjunto, donde está definido la relación, yo lo voy a anotar como hacia abajo, y el segundo lo voy a anotar de forma horizontal. Y voy a poner un 0 si es que este par ordenado, donde esta es la primera componente y esta es la segunda componente, pertenece a la relación, y un 1 si es que sí pertenece a la relación, ¿ya? Entonces, fíjense aquí que el 1,1, como 1 no es mayor que 1, pongo un 0. 1 no es mayor que 2, pongo un 0. 2 es mayor que 1, sí, pongo un 1. 2 es mayor que 2, no, un 0. 3 es mayor que 1, sí, un 1. 3 es mayor que 2, sí, un 1. ¿Ya? Y esa es la regla que vamos a seguir para crear la representación matricial booleana de una relación. Entonces, si comprendieron la idea, hagamos el ejercicio al revés. Aquí tengo esta matriz, ¿ya? Donde A es 1, 2, 3 y B es A, B, C, D, con el orden obvio, natural. Entonces, ¿cuáles serían los pares ordenados que están en esta relación? Primero que nada, 1, 2, 3, ¿dónde los pongo? en la En la fila, ¿cierto? Es decir, van a estar filas. acá, ¿ya? Va a definir la primera fila, la segunda fila, la tercera fila, 1, 2 y 3. Y naturalmente el ABCD lo voy a poner aquí, ¿ya? Ojo que no podría haber puesto el 1, 2, 3 aquí porque me quedaría 1, 2, 3 y nada. No tiene sentido, ¿ya? Y aquí hubiese puesto A, B, C y D, no se queda con nadie, entonces tampoco tiene sentido. Entonces, ¿quién me podría dar el primer par ordenado? 1, A, 1, muy bien. El segundo, 1, B, 1, B, 1, B, 6. 1, B está aquí, 1, C está acá, ¿ya? Así que el 1, C está encendido, el 1, D lo agrego, No, No, no porque está aquí, ¿cierto? El siguiente que voy a agregar es el 2B, como bien dice Ricardo, que va a estar aquí, y el siguiente, 2D, 12, 2 dedos, ¿cierto? El siguiente, 3A, 3A, y el siguiente, 13. 13. 13. Muy bien. Entonces, efectivamente, a partir de esta representación matricial, yo puedo deducir cuáles son los pares ordenados que pertenecen a la relación. Y también debería ser capaz de, ¿cómo se llama? No, lo voy a dejar hasta ahí, ya voy a llegar ahí mejor, para que adelantarles tanto la película. Entonces, veamos ahora qué va a pasar intentando, como lo hicimos para para los grafos, ¿cierto? ¿Qué va a pasar entonces en la matriz? ¿Cómo yo puedo reconocer cuando se cumplen las propiedades? Entonces, la propiedad reflexiva, recordemos que dice que todos los pares ordenados A, A deben pertenecer a la relación, ¿ya? Y ojo que aquí voy a trabajar estas propiedades, la de reflexión, la de simetría, la de antisimetría y la de transitividad, tiene sentido comprobarlas solamente en matrices cuadradas, ¿ya? Si las matrices no son cuadradas, ya no puedo probar la reflexión. No tiene ningún sentido, no se va a cumplir, porque como la matriz no es cuadrada, naturalmente va a existir un elemento A, que ni siquiera pertenece a la matriz, ¿ya? No, ni siquiera está esa fila como esa columna, no tiene sentido probarlo ahí la reflexión. Entonces, cuando estamos hablando de matrices cuadradas, ahí sí, ¿ya? Y para ello entonces tengo que tener que es un producto cruz entre un conjunto y sí mismo. Entonces, veamos, lo que yo necesito es que todos los A sub i, A sub i estén encendidos. Y si yo tengo mi matriz cuadrada, ¿quiénes me preocupan que tengan un 1? La diagonal, muy bien, Ricardo. La diagonal, perfecto. Entonces, fíjense que como esta matriz es cuadrada, supongamos aquí números 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, hasta nn, ¿ya? Los que están en la diagonal es justamente el elemento con el mismo,
el 1 con el 1. El siguiente elemento que esté en la diagonal va a ser el 2 con el 2. El siguiente, el 3 con el 3. Y así hasta el n con el n. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo la representación matricial de una relación, que es una matriz cuadrada, por supuesto, basta con que yo compruebe que hay puros 1 en la diagonal e inmediatamente ya puedo decir que esta relación cumple con ser reflexiva. ¿Ya? Me da lo mismo si aquí hay 0, si aquí hay 1, si están dispersos, me da lo mismo. Y aquí también me da lo mismo como estén. ¿Ya? Pero yo, si quiero comprobar reflexividad, entonces tengo que fijarme solamente en los elementos que estén en la diagonal, y si todos ellos tienen un 1, entonces sí se cumple la propiedad. Si hay al menos uno que tenga un 0, entonces ya no se cumple la reflexión. ¿Ya? Aquí ¿cómo se llama? Prepararlos también para una palabra, porque hay gente que se confunde muchas veces la reflexión con la simetría. ¿Ya? Quiero que se guarden por ahora, si es que les cuesta diferenciarlo, pensar en cuando ustedes reflexionan. ¿Ya? Cuando ustedes reflexionan, lo que están haciendo es estar hablando consigo mismo. ¿Ya? Están como discutiendo consigo mismos, están buscando argumentos entre ustedes mismos, no están hablando con nadie más, no están interactuando con nadie más. Entonces, de ahí viene este concepto de que queremos que algo sea, em, que la relación sea reflexiva, es decir, que cada elemento esté metido consigo mismo, ¿ya? Que tenga esa opción de estar conectado consigo mismo. En cambio, la simetría, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de que algo es simétrico, es, por ejemplo, como ya les había dicho ya en la clase anterior, tiene que ver, piénsenlo así, con un rostro, ¿ya? Una cara. En el fondo, si ustedes dividen la cara así, no hay ningún rostro en el mundo que sea completamente simétrico, ¿ya? Siempre hay pequeñas imperfecciones, eh, no sé, un ojo más grande que el otro, no sé, cualquier de ese tipo de cosas. Entonces, en general es muy difícil encontrar un rostro que sea perfectamente simétrico, pero para ello lo que ustedes buscan es que lo que esté a un lado tiene que ser igual a lo que está al otro, ¿ya? Entonces, justamente veamos ahora cómo qué es lo que tendríamos que buscar nosotros para que una matriz nos indique que la relación es simétrica. Entonces sabemos que se cumple la simetría cuando para todo elemento, para todo par ordenado A, B que pertenezca a la relación, entonces debe cumplirse que el par ordenado al revés, es decir, B, A, también debe pertenecer a la relación. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que si M sub IJ es un 1, entonces M sub JI, es decir, al revés, también debe ser 1. Es decir, si la fila I, columna J, es un 1, entonces la fila J, columna I, tiene que ser un 1. Y lo mismo para los ceros. O sea, si uno es 0, entonces el otro también tiene que ser un 0. Entonces, la relación es simétrica si M sub IJ es igual a M sub JI cuando los índices I y J son distintos, ¿ya? Para un I y J que varían entre 1 y n. Entonces, fíjense aquí que lo que está en la diagonal ahora no me interesa. No me interesa lo que está en la diagonal. Lo que tengo que preocuparme es que si esta componente, ¿cuál es? ¿Cómo me refiero a ella? ¿Cuál es su fila y su columna? Este Fila 0 2, que columna 1. es, perdón, Fila 2, columna 1. ya, es 2, 1, ¿cierto? En el 2, 1 yo tengo 0. Entonces lo que tengo que buscar es que en el 1, 2 también tenga un 0, ¿ya? 1, 2 y tengo un 0. Por otro lado, si me paro aquí, veamos este. ¿Quién es? Es el 1, 3. ¿1, 3 o 3, 1? 3, 1. 3, 1. Perdón, 3, Primero 1. la fila, luego la columna. Entonces este es el 3, 1, ¿ya? 1, 2, 3 y 1. 3, 1. Y este es un 1. Entonces el 1, 3 también tiene que ser un 1. Así que me paro aquí en el 1, 1, 2, 3 y también es un 1. Finalmente, este es el
¿Quién es este? 4, 1. 4, 1 y voy al 1, 4 y son iguales, ¿ya? Ahora este sería el 3, 2, voy al 2, 3, también es un 1, perfecto. ¿Quién es este? 4, 2, voy al 2, 4, también es un 1. Y este finalmente es el 4, 3, voy al 3, 4 y también es un 0, ¿ya? Y entonces así yo puedo comprobar que esta relación cumple con ser simétrica. Si es que A, B está en la relación, entonces B, A también lo está. Y si A, B no está en la relación, entonces B, A tampoco va a estar, ¿ya? Y el concepto matricialmente es que esto tiene que, la matriz original tiene que ser igual a su traspuesta, ¿ya? ¿Qué significa la matriz traspuesta? La matriz traspuesta es la que intercambia las filas por columnas en una nueva matriz. Entonces, esta es la primera fila, ¿ya? Esta es la primera fila y como voy a buscar su traspuesta, esta va a pasar a ser mi primera columna en una nueva matriz. Así que voy a poner signo de interrogación 0, 1, 0, ¿ya? Signo de interrogación 0, 1, 0. Y mi pregunta es, signo de interrogación 0, 1, 0, ¿es igual a la primera columna de mi matriz original? Sí, ¿cierto? Perfecto, vamos, súper bien. Agarremos la segunda columna. O sea, la segunda fila, perdón, que va a ser mi segunda columna. Yo voy a anotar entonces 0, signo de interrogación 1, 1. ¿Corresponde eso con mi segunda columna original? También, ¿cierto? Esto es igual a eso, ¿sí? Esto, nuevamente, es igual a eso. También luego vamos a buscar que esto lo voy a anotar como mi tercera columna, 1, 1, signo de interrogación 0, y fíjense que también coincide con la tercera columna, 1, 1, signo de interrogación 0. Y la última, ¿cierto? Va a ser mi cuarta columna, 0, 1, 0, signo de interrogación, 0, 1, 0, signo de interrogación, ¿ya? Entonces la matriz traspuesta va a intercambiar filas por columnas en una nueva matriz, y si la matriz original es igual a su traspuesta, entonces yo ya puedo afirmar inmediatamente que la relación cumple con ser simétrica, ¿ya? Había una pregunta de si da lo mismo lo que esté en la diagonal, correcto. Da lo mismo, por eso tienen signos de interrogación. No me voy a fijar en esos valores, porque fíjense qué es lo que pasa. Si yo quisiera comprobar la simetría aquí, lo que estaría diciendo, si 1,1 está encendido, entonces 1,1 debe estar encendido. Pero obviamente ya lo cumple inmediatamente. Lo mismo con un 0. Si 1,1 está en un 0, entonces 1,1 debe estar en un 0. Ok, lo cumplió naturalmente. Si el 3,3 está en un 1, entonces el 3,3 debe estar en un 1. Ya, listo. Se va a cumplir siempre, ¿te das cuenta? Por eso no nos interesa. Los que estén en la diagonal, entre comillas, siempre van a cumplir automáticamente la simetría porque cada uno es igual a sí mismo. ¿De acuerdo? Antisimetría. Entonces ahora, si el par ordenado A, B pertenece a la relación y A es distinto de B, entonces B y A no debe pertenecer a la relación. Entonces, ¿cómo se va a ver esa matriz? Tengo que tener un no exclusivo, ¿ya? Entonces, antes tenía que ver que este fuera igual a este, ¿cierto? Pero ahora lo que voy a tener que buscar es que si este está encendido, este tiene que estar apagado. Y al revés, si este está apagado, este debe estar encendido. También aquí, apagado, encendido, encendido, apagado, apagado, encendido, apagado, encendido, encendido, apagado. ¿Ya? Así que esa es la antisimetría. Y la transitividad, lamentablemente, como siempre, no es posible tener una forma fácil de evidenciar cómo se cumple la transitividad en las matrices, tampoco en los grafos. Así que no hay ninguna forma fácil de comprobar que la transitividad se cumple.
Aquí tenemos, nosotros habíamos visto también la unión entre relaciones y la intersección entre relaciones, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a ser la matriz que une dos relaciones? Y lo que voy a quedarme ahí, entonces, es con un O, ¿ya? Si la fila I, componente J, en la relación 1, voy a tomar su valor, o bien me voy a quedar con el mismo lugar, pero en la relación R2. Por lo tanto, basta que uno de ellos sea un 1 y ya va a ser un 1. Ambos pueden ser un 1 y me voy a quedar con un 1. La única forma en que me quede con un 0 es cuando el 0 esté en ambas posiciones en las dos matrices. Y la intersección es lo mismo, pero en vez de utilizar un O, utilizo un I, ¿ya? Entonces, fíjense aquí que efectivamente aquí tengo la matriz de la relación 1 y de la relación 2. Como aquí tengo un 1, me quedo con un 1 en la unión. Un 0, un 1, me quedo con un 1 en la unión. Un 1, un 1, me quedo con un 1 en la unión. Aquí me voy a quedar con un 0, porque aquí tengo un 0 y al mismo tiempo aquí también tengo un 0. Así que por eso puse un 0 allá. 1, 1, 1, 0, 0, de nuevo 0. Aquí estos tres tienen 1, así que ya ni siquiera voy a mirar lo que esté aquí. Podrían ser 1 o 0, me da lo mismo. Ya al tiro tengo puros 1. En cambio, en la intersección, yo tengo que fijarme con un I. Así que voy a poner un 1 solo cuando en ambos yo tenga un 1 en la misma posición. Tengo un 1 aquí y tengo un 1 aquí, me quedo con un 1. Aquí tengo un 0, me da lo mismo lo que está aquí, ya esto no puede ser un 1, pongo un 0. Aquí tengo un 1, verifico allá, también un 1, me quedo con el 1. Aquí tengo un 0, me da lo mismo lo que está allá. Aquí tengo un 1, verifico 1, me quedo con el 1. Tengo un 0, ya no miro allá. Y ahora al revés, ya tengo puro 0 aquí abajo, no me interesa lo que esté aquí, ya puro 0 abajo. ¿De acuerdo? Finalmente, teníamos la composición de relación, ¿cierto? Que, la que nos había interesado mucho era cuando hacíamos composición entre R o R. Bueno, aquí tenemos la composición entre S o R, que es la más general. Y si recuerdan, en S o R lo que yo iba a buscar era que la última componente de la primera relación tenía que también estar en la primera componente de la segunda relación, de los pares ordenados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo obtengo la matriz de S compuesto con R? Y lo que voy a hacer es, entonces, si es S o R, la segunda, la que ponga aquí, va a estar a la izquierda, ¿ya? Voy a tener este operador que se llama producto booleano, y luego voy a poner la matriz de la primera relación que estaba aquí, ¿ya? Y por lo tanto, lo que voy a hacer es multiplicación de matrices. Y al multiplicar las matrices me voy a encontrar entonces la matriz que representa la composición de estas relaciones. Volviendo aquí al ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer M de sub R1 o R2, ¿ya? M de R sub 1 o R2, entonces, ¿qué matriz debería poner primero? Y yo estoy diciendo M sub R1 o R2. Entonces, ¿qué matriz voy a poner a la izquierda? R2, ¿ya? Y a la derecha voy a poner R1. Entonces, volvamos aquí a las matrices. R2 va primero y R1 va después. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es multiplicar matrices. Para multiplicar matrices voy a agarrar la primera fila, ¿ya? De acá, de R2, y la voy a poner como un vector aquí. Entonces ahí voy a tener 1 por 1, 1. 1 por 0, 0. Y 1 por 1, 1. Y sumo. Pero como esto es binario, ¿ya? No me voy a quedar con un 2. No puedo quedarme con un 2. Lo que tengo que hacer entonces es, basta con que al sumar me dé un valor 1 o mayor y me quedo con el 1. Y me voy a quedar con un 0 solamente cuando la sumatoria de esto sean puros ceros. Entonces, por eso aquí la primera componente de la matriz de la composición de R1 o R2 va a tener un 1 aquí arriba. Aquí de nuevo agarro para calcular ahora la componente que sigue en la misma fila. Voy a agarrar la primera fila y la voy a multiplicar por esta columna. También me voy a quedar con un 1 porque es 1 por 0, 0. Pero ya después tengo un 1 por un 1.
Así que ahí me voy a quedar ya con un 1 y me da lo mismo el resto. Esta con esa también me va a quedar 1, así que la primera fila tiene puros 1. Agarro la segunda y ahora fíjense que hice 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, 0 por 1, 0. Así que esa me quedó con puros ceros. ¿Ya? Luego la segunda me va a quedar con un 1 y la tercera me va a quedar también con puros ceros. Así que me quedo con un 0. Y la última, fíjense que esta tiene 3 ceros aquí. Así que da lo mismo lo que tenga acá. Toda la última fila también me va a quedar con puros ceros. Bien. Ahora vamos a un concepto muy importante que es la relación de equivalencia. Entonces, una relación R en un conjunto A es una relación de equivalencia si es reflexiva, simétrica y transitiva. La antisimetría aquí no me va a importar, ¿ya? Lo que quiero es encontrar que la relación sea reflexiva, simétrica y transitiva. Y la gracia, cuando yo establezco que una relación es de equivalencia, se dice que dos elementos relacionados por una relación de equivalencia son equivalentes con respecto a la relación. ¿Por qué? Porque es reflexiva, es decir, cualquier elemento es equivalente a sí mismo, es simétrica, no importa el orden en que estén relacionados dos elementos, si están relacionados son equivalentes para la relación, y además transitiva. Si A y B son equivalentes y además B y C son equivalentes, entonces A y C deben ser equivalentes. Ya les voy a explicar por qué una relación de equivalencia es tan importante. Entonces, veamos un ejemplo. Si yo tengo esta relación definida en los enteros, pares ordenados de enteros, en donde se establece que el par ordenado pertenece a la relación si A y B tienen la misma paridad. O sea, ambos son números pares o ambos son números impares. Entonces, la pregunta, ¿es esta relación reflexiva? Recordemos qué significa reflexiva, reflexión, ¿ya? Yo estoy conmigo mismo. Entonces, si el número A es par, entonces el número A también es par. Es evidente, ¿cierto? Y si el número A es impar, entonces el número A también es impar. Así que sí es reflexiva. ¿Qué pasa con la simetría? ¿Es simétrica? También. Es decir, que si A es un número par y B es un número par, por algo pertenece a la relación, entonces al revés, si ahora primero tomo el B y luego el A, también van a seguir siendo pares. Y lo mismo para los impares. ¿Ya? Porque lo que tengo que comprobar es que, por ejemplo, aquí puse el 2, por darles un ejemplo que en realidad no es la forma de demostrar que esto es simétrico, pero, por ejemplo, el 2,4 ¿pertenece a la relación? Sí, ¿cierto? Porque ambos son pares. Y lo que tengo que buscar es que el 4 y el 2 también pertenezcan a la relación. Y nuevamente ambos son pares. Así que por eso se cumple la simetría. Ahora yo debería comprobarlo para el número X y el número Y. Entonces, podría hacerlo con, por ejemplo, si el resto de la división de X dividido en 2 es 0 y el resto de la división de B dividido en 2 también es 0, entonces si los tomo al revés se sigue cumpliendo lo mismo. Así que de forma natural es fácil ver que es simétrico y transitivo. ¿Qué me dicen de la transitividad? También se cumple. Si A y B son pares y B y C son pares, entonces A y C deben ser pares, ¿cierto? Esa es la lógica y lo mismo para impares. Es la lógica que tendríamos que buscar. Entonces, ¿qué es lo bonito de esto que acabamos de encontrar? Es que bajo esta relación, que tiene que ver con la paridad de los números, podemos decir ahora que todos los pares son equivalentes entre sí y todos los impares son equivalentes entre sí. ¿Ya? Y además estos dos subconjuntos son disjuntos y su unión nos tiene que dar el conjunto inicial, es decir, todos los enteros. Entonces, bajo esta relación, yo separé esto en dos mundos. Aquí tengo el mundo de los pares y aquí tengo el mundo de los impares. ¿De acuerdo? Y ahora que cada uno está en su mundo, la gracia es que como esto es una relación de equivalencia,
la gran herramienta que voy a tener ahora es que yo voy a poder agarrar a alguien de los pares, por ejemplo al 2, y comprobar si algo se cumple para 2, entonces se tienen que cumplir para todos los números pares. ¿Ya? Dado que esta es una relación de equivalencia, como yo establecí que el 2 es equivalente a cualquier otro número par, bajo esta relación, entonces lo que se cumpla para el número 2 se tiene que cumplir para todos los pares. Y lo mismo para los impares, puedo agarrar cualquier impar, el 27. Si yo demuestro bajo esta relación que para el 27 se cumple algo, entonces esa misma propiedad se va a cumplir para todos los impares. ¿De acuerdo? Eso es una herramienta, pero súper, súper poderosa en la informática. Entonces, lo que les acabo de decir es que vamos a buscar lo que son las clases de equivalencia. Y las clases de equivalencia las vamos a anotar de esta forma: A en R, ¿ya? Donde A en R son todos los elementos que pertenecen al conjunto de partida, tal que A, B pertenece a la relación. Por ejemplo, yo les dije aquí, si pusiéramos aquí el 5, ¿ya? El 5 en esta relación, que estábamos viendo paridad, entonces son todos los elementos que pertenezcan a A, tal que voy a decir 5, Alcuin pertenece a la relación. Y como yo estaba viendo paridad, ¿quiénes serían estos B? Todos los impares. El 1, el menos 27, el 91, etcétera, ¿ya? Entonces, ahí vamos a establecer que, por ejemplo, el 5, que podría ser cualquier número impar, va a ser un representante de la clase de equivalencia en R, ¿ya? Es decir, el 5 podría ser un representante de los números impares bajo esta relación. Y aquí tenemos entonces ejemplos. Por ejemplo, el 0 va a tener a todos los números que sean pares, tanto negativos como positivos, enteros. Y eso es lo mismo que si tomara el 2, y es lo mismo que si tomo el 16, y es lo mismo que si tomo cualquier otro número par. Cualquiera puede ser representante. Y de forma equivalente para los impares. El 1, el -3, el 9, todos van a ser representantes de los números impares. ¿Por qué? Porque como yo ya demostré que esta relación es reflexiva, simétrica y transitiva, ahí yo ya establecí y demostré que todos estos son equivalentes entre sí. ¿Ya? No, ya no tengo clases con otro paralelo hoy día. Ok, sigamos. Eso fue algo aparte. Entonces, las clases de equivalencia son siempre no vacías, ¿ya? Dado que las relaciones de equivalencia son reflexivas y por lo menos entonces tienen que tener a alguien que los contengan. O sea, por ejemplo, si yo hablase de que estamos hablando del mundo, por lo menos yo soy representante de mí mismo, ¿ya? Y por eso las clases de equivalencia nunca pueden ser vacías. Cada persona es representante de sí misma, así que en ese aspecto no puede haber ninguna clase que no tenga ningún elemento, porque tiene que representar a alguien, si no, no estaría. Entonces, vamos a hacer un ejemplo un poquito más grande y para ello vamos a establecer esto que está aquí. Vamos a ver lo del módulo de la división y voy a establecer la parte entera de la división, que la voy a llamar Q, y el mod va a ser el resto de la división. Esto ustedes ya lo vieron en Progra, ya lo conocen, ¿ya? Aquí se ve, oh, ¿y por qué tanto símbolo y todo eso? No, súper simple. Esta es la parte entera de la división, este es el resto de la división, ¿ya? A módulo D lo voy a llamar R y eso es lo que sobra de la división entera. Congruencia en módulo M. Si A y B pertenecen entonces a los enteros y M pertenece a los enteros positivos, entonces A es congruente con B en módulo M si M divide a menos B. Y se va a decir que A es equivalente a B en módulo M, o también A es equivalente en M a B, ¿ya? En otras palabras, lo que voy a estar estableciendo aquí es que el resto de la división por M es el mismo para A y para B, ¿ya? Por ejemplo, 7 dividido en 3 me da, perdón, el resto de la división de 7 por 3 me da 1, ¿cierto? Y el resto de la división de 10 dividido en 3 me da también 1. Entonces yo podría decir que el 7 y el 10 son congruentes en módulo 3, porque el resto de la división es el mismo para ambos números cuando yo divido por 3. Entonces, justamente ahí está el ejemplo.
Em, ya me di cuenta porque aquí había un error. Ok, 10 módulo 3 entonces es igual a 1 y perdón, aquí debería decir 10 módulo 3 es lo mismo que 25 módulo 3 y eso es igual a 1. Ayer lo reparé, o sea, perdón, el otro día lo reparé pensando que había anotado algo mal, pero no estaba bien. 10 módulo 3 es igual a 25 módulo 3 y eso es igual a 1. Voy a volver a actualizar esto, perdón. Y en cambio el 7 y el 10 no son equivalentes en módulo 4 porque 7 módulo 4 es 3, mientras que 10 módulo 4 es 2. Así que como 3 no es igual a 2, no son congruentes en módulo 4. Entonces, ahora viene la gran pregunta. Si tenemos la relación definida por los pares ordenados A, B, tal que A es equivalente a B en módulo M, la pregunta ¿es R una relación de equivalencia? Y si es así, entonces yo qué debería preguntarme en realidad? Debería preguntarme, ¿es esta relación reflexiva? ¿Es esta relación simétrica? ¿Es esta relación transitiva? Y si cumple con las tres, entonces yo podría establecer que es una relación de equivalencia. Entonces veamos la reflexividad, ya como x menos x es igual a 0 por la definición que estaba ahí, y 0 es divisible por m, se cumple que x es congruente con x. Es súper evidente. La simetría, súper simple, basta que voy a cambiar simplemente el signo de la resta, y yo estoy buscando un entero que pertenezca a z que lo cumpla, por lo tanto en realidad llego, aplico la fórmula y puedo determinar inmediatamente que son congruentes también. La transitividad también voy a encontrar ahora dos enteros, k y l, ¿cierto? Que haciendo simplemente álgebra voy a poder encontrar un nuevo entero y va a determinar entonces efectivamente que se cumple la transitividad. Entonces, como se cumplen las tres propiedades, vamos a decir que es una relación de equivalencia. Entonces ahora me interesa ver las clases de equivalencia de congruencia en módulo 4. Y, por ejemplo, yo puedo determinar que equivalentes al 0 en módulo 4 va a estar todos los múltiplos de 4 aquí. 0, 4, 8, ¿cierto? 12, 16 y así continúo. Los equivalentes a 1, ¿quiénes serían? Van a ser los cuyos resto de división me dé 1, 5, 9. El siguiente número aquí sería el... ¿Cuál sería? ¿Ese? El 11. Muy bien, Al ¿cierto? 11. El 11 y el siguiente, el 13. No es el 13. 17. 15. Bien, la chuntamos. 15, muy bien. ¿Ya? Luego, si tomo el 2, me voy a preguntar entonces qué van a ser todos los que el resto del módulo 4 me dé 2. Así que los que me van a dar como resto 2, luego 6, luego 10, luego 14. 14. Muy bien. Luego el 3. El resto me dé 3, luego 7, luego 11, luego 15. 15, ¿ya? Y fíjense qué pasó. ¿Puedo encontrar alguna otra clase de equivalencia? Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí yo tengo el 0, el 1, el 2, el 3. Si yo aquí quisiera poner el 4, ¿por qué estaría mal? Porque sería como el 0, ¿no? Porque sería como el 0. Efectivamente, el 4 ya está aquí. Entonces, si yo agregase las equivalencias del número 4, en realidad me va a dar este mismo conjunto. Y las clases de equivalencia, en el fondo, no pueden tener intersección entre ellas. Entonces, efectivamente, como el 4 ya es equivalente al 0, ya encontré todas las clases de equivalencia. Y si se dan cuenta, si yo uno este conjunto, con este conjunto, con este conjunto y con este conjunto, voy a obtener todos los enteros. Aquí están todos los enteros, pero los he separado por congruencia módulo 4. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, bajo esta relación, bueno, ahí está lo que les acabo de decir, si uno los conjuntos, obtengo el conjunto inicial, los enteros, y la intersección entre cada par de estas clases de equivalencia siempre va a ser nula.
Las particiones, entonces, si tengo una relación de equivalencia y defino las particiones, voy a decir, es lo que acabo de encontrar, son estos conjuntos que tenían el 0, 4, luego el 1, el 5, etc. Esos van a ser las que vamos a llamar particiones y son las que van a ser las que van a tener conjuntos de los elementos y al unirlos voy a obtener el conjunto inicial y al intersectar cualquier par voy a obtener el vacío. Entonces, ahí está lo que les acabo de decir. Cada partición siempre tiene que ser distinto de vacío. Si yo intersecto cualquier par, debería ser vacío y la unión de todos me debe dar el conjunto original. Si tenemos entonces una relación de equivalencia en A, entonces las clases de equivalencia R forman una partición de A y recíprocamente da una partición A sub I, donde I son los índices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. El conjunto A. Hay una relación de equivalencia cuyas clases de equivalencia son los conjuntos A sub I de índices. ¿Ya? Eso no dice mucho, pero bueno, es parte de lo que es necesario ver. Demostrar que si R y S son relaciones transitivas en A, entonces R intersectado con S es una relación transitiva. Y ahí tienen algunos pequeños ejercicios propuestos, ¿cierto? Que los vamos a dejar ahí. Y ahora vamos a ver lo que pasa con los cierres de relaciones, que es lo último que vamos a ver hoy día, rápidamente. Entonces, si yo tengo una relación cualquiera, esta podría o no cumplir con alguna propiedad, ¿ya? Por ejemplo, podría no cumplir la transitividad. Y a mí lo que me va a interesar es ver qué es lo que le falta a esta relación para que sí sea una relación de equivalencia, ¿ya? Y para ello entonces vamos a buscar lo que es el cierre de la relación con respecto a la propiedad que no se está cumpliendo. Por ejemplo, no se cumple la simetría, entonces yo quiero determinar cuál es la mínima cantidad de pares ordenados que yo debo agregar a la relación para que sí se cumpla, ¿ya? Ok, eso está en teoría. Veámoslo con un ejemplo. Si aquí yo tengo el conjunto A, 1, 2, 3, y esta es mi relación, esta relación claramente no es reflexiva, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿a quiénes les debo agregar? ¿Qué pares ordenados debo agregar para que sí se cumpla la reflexión? 2, 2 y 3, 3, ¿cierto? Entonces, para ello, lo que tengo que hacer, S va a representar la relación que en base a R yo le agregué la mínima cantidad de pares ordenados para que S sí cumpla con ser reflexiva. Y entonces S va a ser el cierre reflexivo de R. Y la notación que vamos a ocupar, ¿cierto? Es este triangulito, que es lo que yo le debo agregar a R para que S sea el cierre reflexivo de la relación. Y este triangulito son todos los pares ordenados de la forma A, A, tal que A pertenece al conjunto donde está trabajando esta relación. ¿Ya? Súper simple. Simetría. Perdón, reflexividad. Aquí hay un ejemplo. ¿Cuál es el cierre reflexivo de las siguientes relaciones? Si tengo A, B, A es mayor que B. ¿Los pares ordenados A, A pertenecen a esta relación? No, ¿cierto? Entonces, obviamente, esta relación no es reflexiva. Y la pregunta es, ¿cuál es el cierre reflexivo de esta relación? O primero que nada, ¿cuál sería el triangulito? Ya, muy bien, ya llegaron a la respuesta. El triangulito va a ser todos los que A, B, A sea igual a B. Y el triangulito es lo que le debo agregar a R para generar S, que es la que sí va a cumplir con ser reflexiva. Entonces, ahí está. Uno ese conjunto con este nuevo conjunto, que es el del triángulo, y me voy a quedar con esta última relación que va a ser mayor, A es mayor o igual que B, y ahí esta relación ya sí cumple con ser reflexiva. Ahí tienen otra que la pueden ver más tarde. Veamos simetría. Simetría, de nuevo los mismos elementos, la misma relación. Claramente esta relación no es simétrica porque, ¿alguien me puede dar un ejemplo? No hay 2, 1. Muy bien. Entonces, no está ni el 2, 1 ni el 3, 1. Ambos pares ordenados pertenecen
a R a la menos 1. Eso lo habíamos definido en la clase anterior, donde R a la menos 1 es la relación inversa y son todos los pares ordenados B, A, tal que el par ordenado original A, B sí pertenece a R. ¿Ya? Entonces, como 1,2 pertenece a R, tengo que ver si el 2,1 pertenece a R. No pertenece, así que lo debo agregar. 1,3 pertenece a R. El 3,1 pertenece, no, lo debo agregar. 2,3 pertenece a R. 3,2 pertenece, sí, listo, no tengo que hacer nada. ¿Ya? Y se acabaron los pares ordenados, se acabó lo que debía agregar. Entonces, ahí tendríamos S, que va a corresponder al cierre simétrico, y este nuevo S lo voy a obtener entonces de R unido con la relación inversa, ¿ya? Donde la definición de relación inversa es la que está anotada aquí, son todos los pares ordenados B, A, tal que el par ordenado A, B pertenece a R. ¿Cuál es el cierre simétrico de la siguiente relación? De nuevo, A mayor que B. ¿Cumple esto con la simetría? No, porque si cumpliese con la simetría, yo estaría diciendo, si A es mayor que B, entonces B es mayor que A. Eso no se puede dar, ¿cierto? Porque es mayor estricto. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que debo agregar aquí? B mayor que A, ¿cierto? Perfecto. Eso va a ser R a la menos 1 al final. Es el conjunto de A, B, tal que B es mayor que A. Y si los uno, entonces me va a quedar el conjunto de los A mayor que B, que era el original, unido con los B mayor que A, que va a ser simplemente que A es distinto de B. ¿Ya? Al unirnos esas dos cosas, tengo que A es mayor que B y B es mayor que A. La única forma que eso se cumpla es que tienen que ser elementos distintos. Perdón, O, unido, porque estoy uniendo. O, entonces, para que esto se cumpla, me estoy refiriendo a los elementos que son distintos. Aquí hay otra que está propuesta, o sea, está resuelta, pero la pueden ver ustedes. Y llegamos siempre a lo más complicado del universo, la transitividad. Entonces, esta relación obviamente no es transitiva, ¿ya? Y aquí lo vamos a ver, volver a ver con un grafo, ¿cierto? La pregunta es cuáles son los que debo agregar para que sí sea transitiva. Y yo podría agregar los que están en ese estado, ¿ya? Que sería agregar 1,2, 2,3, 2,4 y 3,1. Pero una vez que agregué estos, esta nueva relación quizás tampoco sea transitiva. Y de hecho no lo es. ¿Por qué no es esta relación transitiva? 3, 4. ¿Ok? Ya. Claro, por ejemplo, puedo ir del 3 al 2 y del 2 al 4, pero no puedo ir del 3 al 4. Efectivamente, me tendría que agregar eso. Entonces, si se dan cuenta, en una iteración, yo puedo agregar lo que me falta desde esa iteración, pero una vez que agregué esta estas nuevas flechitas, ahora como imaginemos que todas estas flechitas fueran negras, porque ahora ya todas pertenecen a la relación, quizás esta nueva relación no es transitiva. Entonces ahora, desde este estado, yo tendría que volver a ver quiénes tengo que agregar. Entonces es súper complicado de ver así. Veamos primero un ejemplo más simple. Veamos qué pasa aquí. Yo tengo los números del 1 al 4 y tengo esto como una línea, ¿cierto? Voy siguiendo una única dirección que va del 1 al 4. No es transitiva. ¿A quién debería agregar? Por ejemplo, puedo ir del 1 al 2 y del 2 al 3, así que tendría que poder ir del 1 al 3. Además, puedo ir del 2 al 3 y del 3 al 4, así que debería poder ir del 2 al 4. ¿Ya? Y efectivamente eso sería una primera iteración. Pero ahora, dado que estoy ahí, ¿se cumple la transitividad? No, porque por ejemplo, ahora puedo ir del 1 al 3 y del 3 al 4, pero no puedo ir del 1 al 4 directamente. Así que no me faltaría ese que está ahí. ¿Ya? Ok, entonces, ¿cómo vamos a buscar la propiedad de transitividad
Vamos a definir el ejemplo, o sea, muy rápido y muy a la ligera, la idea de camino, ¿ya? Aquí hay un camino, por ejemplo, que va del 1 al 4. Siguiendo la flechita, voy del 1, piensen en ciudades, voy de la ciudad 1 a la ciudad 2, de la ciudad 2 a la ciudad 3, de la ciudad 3 a la ciudad 4. Entonces eso es un camino, ¿ya? Y tengo que buscar el camino más largo, que no se dé vueltas entre ellos, ¿cierto? Y la cardinalidad de este camino, es decir, cuántas conexiones hay, en el máximo tiene que ser 3. Y lo que voy a hacer es ir componiendo relaciones para ver cuándo esto se llega a cumplir. Entonces, la regla para generar el cierre transitivo de una relación, si existe algún camino entre los nodos A y B en R, entonces debemos agregar el arco A, B al cierre transitivo, ¿ya? Por ejemplo, como existía un camino entre 1 y 4, entonces yo ya sé que tengo que agregar un camino en algún momento que vaya del 1 al 4, ¿ya? ¿Existía un camino del 1 al 2, así que tengo que agregar el camino del 1 al 2? Sí, no tiene ningún sentido porque ya está. Pero existe un camino del 1 al 3. Entonces eso quiere decir que tengo que agregar el camino que va del 1 al 3. También existe el camino que va del 2 al 4. Entonces debo agregar la conexión directa, ¿ya? Y también existe el camino del 2 al 3, pero tengo que agregar el camino del 2 al 3 que ya está, no tiene sentido, y lo mismo del 3 al 4, que ya está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Al final esto se traduce en una sola cosa, que es que tengo que ir componiendo la relación, ¿ya? Y el cierre transitivo, entonces lo voy a lograr cuando yo componga n-1 veces la relación. Y con eso voy a asegurarme entonces que voy a encontrar todos los que al final la relación es transitiva. Entonces, por ejemplo, si R el conjunto de personas en R tal que A, B pertenece a la relación si A conoce a B. ¿Cuál es la relación R a la N? Para un N mayor que 1. Entonces, la relación 1 es quienes se conocen directamente, ¿sí? Por ejemplo, podríamos, o sea, conocer, digamos, que se ubican. Yo los ubico a ustedes, ¿ya? Así que yo los ubico a ustedes, así que yo con cada uno de ustedes pertenecemos a esta relación R, ¿ya? Pero yo no conozco a sus amigos. Muy poco probable que yo conozca a sus amigos. Entonces, R a la 2 sería de que agreguemos todos los pares ordenados donde estoy yo y alguno de sus amigos, ¿ya? Y luego, si hiciéramos R a la 3, sería en donde esté yo y algún amigo de su amigo, ¿sí? Entonces, ahí yo ya estaría con 3 niveles de distancia, ¿cierto? Serían agregar esos pares ordenados. Pero ojo aquí, que también ustedes quizás no conocen a todos los amigos de sus amigos. Por lo tanto, también deberían hacer un vínculo entre ustedes y cada amigo de sus amigos. Y eso es lo que tenemos que ir componiendo. Por eso es R a la N. Recordemos que este R a la N es R compuesto con R, compuesto con R, compuesto con R, N veces. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la idea. Yo voy componiendo y con eso voy a lograr, cuando ya compuse n veces, en realidad n-1 veces, ya voy a encontrar el cierre transitivo de la relación. Bien, ese era el concepto. Yo sé que fui un poco rápido hoy día, pero el lunes tenemos clases de ejercicios, así que yo creo que con ejercicios esto va a quedar mucho más claro. Y con eso estaríamos. Con esto cerramos entonces el primer tercio del curso. ¿Cómo se llama? Y hasta aquí entra la materia para la pregunta de la próxima semana, que también va a ser el jueves. El lunes vamos a hacer ejercicio y la siguiente clase de la próxima semana vamos a comenzar a ver ya materia que es de grafos netamente tal y que ya empezamos a ver el segundo tercio del curso, que se va a volver bien interesante. Ya dejamos un poquito atrás la lógica, la vamos a seguir ocupando, no es que no olvidemos completamente la lógica, pero la vamos a ocupar para demostrar cosas. La subsiguiente no hay pregunta porque es de vacaciones, de hecho, así que ahí van a tener un relax. Pero hay creo que ahí en el calendario que está disponible en todos los aulas, hay una semana entre medio por ahí que queda libre, no me acuerdo cuál, pero lo pueden buscar.
Ya pues, muy bien, que pasen un buen fin de semana, intenten descansar y nos vemos. ¿Profe? Sí, Entonces esta semana que viene hay preguntas y la siguiente no, ¿cierto? claro, la semana que viene, el jueves, tenemos la última pregunta del certamen 1 y la siguiente es de vacaciones, así que ahí ni siquiera nos vamos a ver. Ah, ya. Sí. Ya, que estén muy bien, Profe, cuídense, nos cuídate vemos. harto. Cuídese, Chaito. profe. Chau, profe, que tenga un buen fin de semana. Igual, subo la clase ahora en unos minutos por si acaso bien.